Una de las noticias que tenemos del día de la fecha, y vamos a tocar dos o tres temas. Uno de ellos se los adelanté por el canal de Telegram, que tiene que ver con Fadea, lo vamos a estar hablando. Pero antes de eso, quiero hablar de una noticia regional que tiene una relevancia, yo creo que lo suficiente como para poder ser mencionada y analizada en este programa. Tiene que ver con que Estados Unidos aprobó en el día de hoy una posible venta. Esto significa no se está firmando el contrato, se firmó la habilitación administrativa dentro de Estados Unidos para que esto pueda llegar a suceder, que es lo mismo que pasó con los F-16 nuestro y con muchas otras cosas, por una posible venta de hasta 1.500 millones de dólares en servicios de diseño, gestión y construcción para modernizar y reubicar la base naval del Callao, en Perú, dentro del programa Foreign Military Sales. La base va a ser peruana, está en territorio peruano, va a ser financiada por Perú y Estados Unidos aprobó en algo que yo realmente no lo tenía tan en el radar de que los estadounidenses lo hagan con cierto grado de continuidad, que Estados Unidos está aprobando el diseño y la construcción de la base, pero no la operación de la base, ¿no? Eso puede ser con acuerdos posteriores, ¿no? Es evidentemente... Sí, la operación siempre sigue siendo soberana del país. Del país. Lo que se da a veces es acceso, que Estados Unidos pueda entrar con un buque, operar desde ahí. Pero la base sí, en todas las bases que tiene Estados Unidos, no es territorio de ellos. Tal cual. Por ejemplo, cuando están en Filipinas, las bases todas son las que hay en Filipinas, Europa. pero sí pueden mantener un despliegue. Por ejemplo, lo que hacen en Filipinas es mantener un despliegue, constante. O sea, Sí. lo que significa es que una parte de la base está reservada para el empleo y el uso de depósitos, hangares o lo que sea, de Estados Unidos. Mismo Diego García, por ejemplo, que es una base, uno dice, americana, pero se la alquila a Gran Bretaña, que a su vez ahora le está transfiriendo la soberanía a Mauricio. Pero la base, o sea, si bien la opera Estados Unidos, no es el lugar físicamente de ellos. No es soberanía de Estados Unidos. Tal cual. Sigo con la noticia. El Departamento de Estado autorizó una posible Foreign Military Sales al gobierno del Perú para Design and Construction de la base naval del Callao y los elementos logísticos y el soporte del programa del mismo. Fue remitido por la Defense Security Cooperation Agency, algo que ustedes ya saben, los que hayan seguido los procesos de adquisición de Estados Unidos en cualquier momento, saben que esta DSCA es la que habilita desde el Departamento de Estado la parte política para que después el Departamento de Guerra pueda avanzar en este tipo de cuestiones. O sea, es como una red agencial que tiene Estados Unidos. No es que vos hablás con uno, sino que son distintas agencias las que intervienen en este tipo de cosas. El monto final va a estar obviamente acorde al contrato que se firme. Esto es por un máximo de... Es Sí, como siempre los contratos, estas LOA que hace Estados Unidos, los números que están ahí es el máximo que autorizan. No quiere decir que se vaya a gastar esa plata. Exactamente. A ver, ¿qué más tenemos acá? Que tengo algunos datos acá apuntados. Que incluye el diseño del ciclo de vida de la base, servicios de ingeniería y estudios técnicos, gestión del proyecto y supervisión de la construcción, construcción de instalaciones marítimas en tierra, soporte logístico e infraestructura asociada. No se dan mucho más detalles al respecto de todo esto. Y la DSCA también señala que hasta 20 funcionarios y contratistas van a poder desplegarse a Perú durante varios años para las tareas de gestión, ingeniería, supervisión de la obra, etcétera, todas las cuestiones que hacen en esta infraestructura. Y bueno, ahora vamos a la parte importante. ¿Por qué la base del Callao? Vos conocés, si no me equivoco, Santi, Sí. esa base. Es una base que está en el medio de un puerto comercial actualmente. Sí, es el principal puerto, bueno, es al lado de la ciudad de Lima y es la principal base naval de la Armada de Perú. Lo que pasa es que ha quedado también en el medio del puerto, un puerto que está creciendo. Y en parte hay algo muy interesante, que es que China está construyendo muy cerca de ahí el puerto de Chancay. El puerto de Chancay, exactamente, que ya está construido. Ya está, sí, ya está terminado. Y esto es un punto muy importante porque esta base va a estar muy cerca de Chancay, donde Estados Unidos puede tener acceso. Porque acordate unos que, 80 kilómetros, si no me equivoco. Sí, Deben ser 40 millas, 50 millas. sí, o sea, es apenas un poco más al norte de Lima, está ahí el puerto chino. pocas horas de navegación. Acordate que China siempre empieza con puertos comerciales y después pide acceso para buques de guerra y después termina siendo una base. Así lo hizo en Sri Lanka, lo hizo en Djibouti, lo hizo en ya muchos lugares del mundo. Y yo creo que Estados Unidos está corriendo un poco tratando de evitar eso. O que si los chinos van a tener presencia militar ahí, en algún momento ya esté también Estados Unidos Tal en cual. el lugar. Fíjate que esto va a ser una nueva instalación en la desembocadura del río Rímac. Buscate una imagen satelital, a ver. Abrí Google Earth y poné río Rímac
en Lima o poné base del Callao actual, así nos ubicamos en el mapa. Esto lo que va a hacer, justamente como bien decía Santi, es liberar 80 hectáreas del terreno que están en el medio de un puerto que está en expansión. Sí. Por lo cual seguramente se va a reutilizar esa misma base actual para el uso comercial y se va a readecuar la base actual a otra parte que me gustaría ver en el mapa, que esto yo no lo abrí todavía, pero no sé si vos conocés, ¿qué será? En una zona muy cercana. Sí, es ahí nomás. Lo que pasa es que aparte, si vos mirás, hoy la base ya fue totalmente rodeada casi por el puerto comercial. Ah, mira. El puerto no puede crecer. Hacia el lado sur ya ha crecido todo lo que puede, que está la punta del Callao, donde está el viejo fuerte, todo, y del otro lado ya o sea, Tampoco puede. es como una bahía que termina ahí. Mira, ahí está. Entonces, si ves, ahí está el aeropuerto internacional Sí. de Lima. Si vamos agrandando un poco por ahí Agrandá un poquito, dale. hacia la costa, y Hacia un la poco costa. hacia abajo se va a ver el puerto del Callao. Y el río Rímac debe ser, ¿no? El río creo que Abajo. se desemboca un poco más arriba. Ahí ves toda esa bahía Sí. esa es toda la bahía del puerto de Callao. Ok, Ahí donde está enseñando está la desembocadura y ese es el puerto actual, ok. ahí al sur. Que si vos ves, está la punta del Está Callao. totalmente, digamos, está totalmente rodeado. Sí. Entonces ya el puerto está limitado en crecimiento, entonces había ya una presión para sacar el puerto de la base naval para que el puerto pueda crecer. Esto le va a permitir crecer y también es importante porque este puerto creciendo va a competir con el Chancay también. ¿No? Que está Tal cual. Y van a empezar a competir un puerto con otro y ahí está el interés de Estados Unidos de hacerse lo menos atractivo a China el puerto de Chancay. Vos fíjate que acá yo estoy viendo un tema, ¿no?, interesante, un análisis que se venía haciendo, por lo menos que con Andrei veníamos haciendo el año pasado en Neura, que tiene que ver con esto, y es cómo China tiene herramientas de política exterior que tienen que ver con financiamiento de obras, tienen muchas empresas estatales, las cuales hacen obras en alrededor del mundo y que a través de eso China ejerce, digamos, influencia en la política exterior. Tienen esas herramientas, o sea, la caja de herramientas de Xi Jinping cuando tiene que, o el canciller o el que sea, cuando tiene que hablar con Perú, tiene adentro de eso una panoplia de empresas públicas de las cuales dispone para decir, che, vos empresa pública ponele 2.000 millones de dólares a un puerto, o ponele 500 millones de dólares a un aeropuerto, o hacer una autopista. Estados Unidos no tiene esa caja de herramientas, porque no tiene empresas públicas que hagan ese tipo de trabajos. Estados Unidos tiene otras, por ejemplo, no sé, la utilización del Fondo Monetario Internacional, por poner un ejemplo, o la utilización de la venta de, a través de Foreign Military Sales, el financiamiento de armamento militar a países aliados, por ejemplo. Bueno, acá estamos viendo que Estados Unidos está utilizando una herramienta que yo por lo menos, que esto desde mi ignorancia, ¿no? Yo es la primera vez que veo una inversión que sale con este tipo de instrumentos para diseño y construcción de una infraestructura en otro país, puntualmente para eso. Sí, Yo por lo menos no lo recuerdo en otros lugares. Porque las bases que ha hecho eran plenamente para operación de ellos, como las bases en Europa. Y lo pagan España. ellos, o sea, sí. lo paga la fuerza, por así decirlo. Sí. Esto es, te apruebo el financiamiento para que vos me adquieras a mí el servicio de construcción y de diseño de una, digamos, de diseño y construcción de una Sí. base. Es, digamos, algo nuevo, por lo Sí, menos. porque después, en realidad con esos fondos, Estados Unidos es el que va a contratar a la empresa constructora. A la empresa constructora, exactamente. Después ellos se encargan de hacer que tal vez una empresa americana, pues una empresa peruana, ellos van a decidir cuál es la más adecuada. Es muy probable que sea alguna empresa local, porque es más fácil trasladar todo. Y esto responde sí o sí al tema de Chancay. Y sí, esto es una respuesta directa. Estados Unidos de entrada siempre se preocupó mucho por el tema de Chancay, Sí, claro. pues, un puerto muy grande, muy importante, manejado por China, que no es el primer puerto que Tal tiene cual. América Latina y siempre ha tenido esa postura. Acordate mismo, China quiso hacer acá un puerto en En Río Grande. En Río Grande. Déjame hacer una manejarlo. acotación Sí. sobre eso, porque es importante. Acá hay un análisis que a veces cuando nosotros estamos hablando de un puerto que maneja China, y algunos dicen, no, bueno, pero el puerto en realidad está en soberanía peruana y demás, y etcétera, etcétera, y empiezan todo esto de, no, pero el marco legal peruano dice que tal cosa. Y aquí hay que entender una cosa. El análisis que está haciendo Estados Unidos sobre el puerto de Chancay, y esto yo lo he hablado con estadounidenses y me lo han confirmado de esta misma manera, no lo hacen para las hipótesis en tiempos de paz, sino lo que ellos están viendo son las hipótesis en tiempos de guerra, donde el marco legal de Pirulo, de Mengano, si la municipalidad habilita o no habilita la entrada de un contenedor adentro del puerto, esas cosas dejan de importar, porque en Sí. tiempos de guerra esas cosas pasan a un quinto plano de prioridad para la potencia que necesita un apoyo logístico, por ejemplo, en el Pacífico Sur, por poner un ejemplo. Entonces, China, si tiene que operar en el Pacífico Sur, el puerto de Chancay, operado
y con personal que responde a la línea jerárquica china en cuanto a la empresa que está operando el puerto, más que la construyó y lo diseñó, que sabe perfectamente cómo funciona, que tiene el sistema de vigilancia, que tiene el sistema de accesos y salidas del puerto y demás, ese puerto pasa a ser automáticamente un puerto con uso dual. Sí. Digamos, civil y militar en tiempo de conflicto. Entonces, en ese sentido lo piensan los estadounidenses, para que no, porque después yo tiendo a leer, obviamente, de una rama institucionalista, digamos, de los analistas, que dicen, no, bueno, pero acá el marco legal dice, bueno, el marco legal dice, pero si el puerto está ahí y puede meter comida dentro de un submarino, va a meter comida dentro de un submarino. O le va a meter comida a un buque que va a ir a abastecer un submarino en el medio del Pacífico Sur. O sea, eso denlo por hecho, va a suceder. Aparte, pensé que por un lado tenés una guerra económica, por ahí en Occidente nos cuesta terminar de entender el concepto que de hecho China, hay un libro, el de Guerra Irrestricta, o sea, donde ellos la guerra la ven por todos los medios, no es solamente en el campo de batalla los tiros, sino mediática, de información, claro, ciberguerra y la guerra económica también. Es tratar de tener la mayor cantidad de recursos en un mundo, aparte cada vez los recursos son escasos, donde hay niveles de consumo como tiene China enormes, es asegurarse la producción, el transporte y el uso de todos esos recursos. Estados Unidos lo ha empezado a entender un poco tarde, pero ya lo está entendiendo, el tema del litio, donde entró primero China, claro. Estados Unidos va corriendo un poco atrás, y asegurarse eso, que si vamos en realidad más atrás es lo que hizo Gran Bretaña en la época victoriana del siglo XIX, como fue acá, ¿no? Tener los ferrocarriles, el puerto y toda la producción, y lo hizo en África y en muchos países, era asegurarse la producción, el transporte hasta la metrópoli, en esa época era Inglaterra, hoy es China, hace un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Vos ves la marina mercante, la manejan casi todos ellos. Tal cual. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a cerrar.